Érase una vez, en una pequeña isla en el Mediterráneo llamada Córcega, nació un niño que cambiaría el destino de Europa. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Napoleón creció en una familia noble pero no muy rica. Desde joven, mostró un gran interés por la historia y la estrategia militar. Sus padres lo enviaron a una academia militar en Francia donde rápidamente destacó por su inteligencia y determinación. A pesar de ser de una familia corsa, Napoleón se consideraba francés y dedicó su vida a servir a Francia. A los 24 años, Napoleón fue nombrado general de brigada debido a sus brillantes victorias en las batallas contra los monárquicos y las tropas extranjeras. Uno de sus mayores triunfos fue la campaña de Italia, en la que lideró a sus soldados a través de los Alpes y derrotó a los austríacos en una serie de batallas. Gracias a estas victorias, se ganó el respeto y la admiración de sus hombres, así como del pueblo francés. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado y se convirtió en el líder de Francia. Como primer cónsul, puso en marcha una serie de reformas que modernizaron el país, como la creación del Código Napoleónico, que sentó las bases del derecho civil moderno. Sin embargo, su ambición no tenía límites y, en 1804, se coronó a sí mismo como emperador de los franceses en una fastuosa ceremonia en la Catedral de Notre Dame en París. Durante su reinado, Napoleón expandió el imperio francés a través de una serie de conquistas militares, incluyendo grandes partes de Europa. Sin embargo, sus ambiciones también llevaron a numerosas guerras y conflictos. Una de sus campañas más desastrosas fue la invasión de Rusia en 1812. Napoleón y su gran ejército marcharon hacia Moscú, pero el invierno ruso y la falta de suministros devastaron a sus tropas. Solo una fracción de su ejército logró regresar a Francia. Tras esta derrota, las naciones europeas se aliaron contra Napoleón y lo derrotaron en la batalla de Leipzig en 1813. Fue exiliado a la isla de Elba, pero logró escapar y regresar a Francia en 1815, donde reunió un nuevo ejército. Sin embargo, su regreso fue breve, fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo y exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte en 1821. A pesar de sus derrotas finales, Napoleón Bonaparte dejó una marca indeleble en la historia. Su legado perdura en las reformas que implementó, su visión de unificado de Europa y su influencia en la estrategia militar. Es recordado como un genio militar y un líder carismático, cuya vida fue tan impresionante como su ambición.